Estaba activa la iglesia, hermanos. ¿Cómo llegaría y qué miraría Bernabé ahí en las congregaciones o los lugares donde se juntaban? Dice el verso 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Pero las cosas no terminaron ahí. Después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando le halló, le trajo a Antioquía. Se necesitaban manos para trabajar. Y Saulo, hermanos, fue traído especialmente a Antioquía. Y dice el verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por su apego a Cristo Jesús. Esa fue la razón, hermanos, por qué fueron llamados cristianos. Porque predicaban, porque estaban contentos, porque estaban ayudando, porque estaban haciendo crecer el evangelio de Cristo entre los pobladores de Antioquía. Por esas acciones de fe, por esas acciones de amor y de compañerismo, de obediencia a Dios y sujeción, les valió el sobrenombre de cristianos. Quiero decirles, hermanos, que Antioquía, como dijimos, era una ciudad de 500,000 habitantes. No todos eran de la iglesia, por supuesto. Había gran número de ellos, sí, pero quiero decirles que Antioquía fue la primera ciudad misionera. De ahí salieron a esparcir el evangelio por todas esas regiones. Había en Antioquía, hermanos, dice el capítulo 13 de los Hechos, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, y el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y luego dice el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y de allí, hermanos, salió Saulo, salió Bernabé a predicar el evangelio a todo el mundo. De ese lugar, de esa congregación, de esos hermanos que se estaban ganando a pulso el nombre de cristianos porque eran seguidores de Cristo. No seguidores superficiales, sino seguidores de corazón, seguidores en el trabajo, seguidores en las angustias, seguidores en la expansión del evangelio. Y eso, hermanos, es lo que les valió el nombre de cristianos. Como ustedes verán, no es solamente creer, no es solamente asistir al templo, no solamente es decir, yo soy cristiano. No. Es mucho más que eso, hermanos. Es entregar nuestra vida a Jesucristo. Eso fue lo que hicieron los hermanos ahí en Antioquía. Ya Cristo se había posesionado de las vidas de aquellos hermanos de Antioquía, y ahora lo que ellos vivían, lo vivían en Cristo Jesús. Me atrevo a pensar, hermanos, lo que dijo Pablo en una ocasión: y vivo no ya yo, sino Cristo vive en mí. Y creo que eso es lo que hacían los hermanos en Antioquía. Vivían, sí, pero no para ellos, sino para Cristo
para esparcir el Evangelio de Cristo. Y eso, hermanos, eso les valió el nombre de cristianos. Si nosotros quisiéramos ser cristianos verdaderos, hermanos, si nosotros aspiramos a ser cristianos verdaderos, no nos conformemos como decían los israelitas, los judíos. Nosotros somos hijos de Abraham y por consiguiente somos el pueblo de Dios. Y Dios y Juan o Lucas más bien o Cristo les dice, no puede Dios levantar descendencia a Abraham. ¿De dónde? De aún de las piedras, porque para Dios no hay nada imposible. Esto, hermanos, es la importancia que tiene que nosotros seamos cristianos, pero cristianos verdaderos. Si bien es cierto, hermanos, que todos ellos, todos, eran guiados para servir a la carne y por lo mismo eran por naturaleza hijos de ira, de perdición, ahora la iglesia de Antioquía había cambiado por Cristo Jesús, por su Salvador, y esto los hacía ser seguidores de Cristo. No son las apariencias, sino una obediencia genuina, como dice Juan capítulo 1, verso 11 al 13. ¿Se acuerdan lo que dice? Juan 1, Juan 1 dice así su verso 11, 12 y 13. A los suyos vino, habla de Cristo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de un varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ser cristiano, hermanos, es ser engendrado por Dios, por el Espíritu de Dios. Engendrado quiere decir, como le dijo Cristo a Nicodemo, nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, dejar el viejo hombre, como decía el apóstol Pablo, dejar las cosas pasadas y vivir una vida nueva en santidad. Y cuando esto se hace, entonces usted con propiedad, o cualquiera con propiedad, puede esgrimir el nombre de cristiano, porque usted es un seguidor de Cristo, genuino, no superficial. Eso fue lo que sucedió en aquel lugar de Antioquía. Ser cristiano, hermanos, es hacer, como dije hace un momento, hacer una evaluación de una vida pasada y nuestras obras carnales, o sea, el pecado, y considerar la oferta de Dios en Cristo Jesús. La oferta de Dios la encontramos allá en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, verso 19 y verso 20. Cuando dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, dice Dios, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esa es la oferta de Dios. Tenemos delante de nosotros la vida y la muerte.
La muerte la heredamos del pecado. La vida la heredamos de Dios, del Espíritu de Dios. Y Dios nos dice, escoge la vida para que vivas, no solamente tú, sino tu familia, tus hijos, tu gente. Esa es la oferta de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación de lo que teníamos y de lo que Dios nos ofrece, hermanos, tenemos que razonar concienzudamente para decidirnos por nuestro Salvador Jesucristo. Y cuando nosotros nos decidimos por Jesucristo nuestro Salvador, entonces es una decisión razonada, que la pensamos, que la sopesamos, que la evaluamos y que dijimos, nos conviene Cristo Jesús. Y cuando decidimos eso, entonces, hermanos, estamos renunciando al mundo, estamos renunciando al pecado, estamos optando por la vida que Dios en Cristo Jesús nos ofrece. Seamos, hermanos, por conclusión, seamos cristianos verdaderos, verdaderos seguidores de Cristo nuestro Salvador, como Natanael. ¿Se acuerdan de Natanael? Juan capítulo 1, versos 47 y verso 48. Con esto vamos a concluir. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hoy, este día, hermanos, el Señor nos está mirando y Él conoce el corazón de nosotros. Él sabe si somos sinceros o no lo somos, si somos cristianos o no lo somos, si somos seguidores de Cristo o no. Él nos conoce. Como conoció a Natanael, se sorprendió Natanael y dijo, Señor, pues ¿de cuándo me conoces? Dijo, desde que estabas ahí en Galena Park, yo te vi. Sí, hermanos. ¿Ustedes creen que los ojos de Dios no traspasan estas paredes? Sí. ¿Porque es de noche no nos mira? ¿Porque está nublado no nos mira? ¿Porque estamos encerrados en nuestra casa no nos mira? Para el Señor no hay nada de eso, hermanos. Dice que nuestras vidas es un libro abierto para Dios. El Señor nos escudriña, el Señor nos mira y el Señor sabe quiénes somos y cómo pensamos y cómo sentimos. Para Él, nada de lo que a nosotros nos acontece escapa a su control. Pero de Natanael dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Lo conocía Cristo a Natanael? Sí, lo conocía. ¿Lo había conocido antes? ¿Se habían criado juntos? No, pero lo conocía. De la misma manera, hermanos, nosotros nunca hemos visto a Cristo, físicamente hablando, pero Él nos conoce. Y sería sumamente saludable y hermoso, hermano, escuchar estas palabras que dijo de Natanael. He aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Que se expresara de la misma manera de nosotros, verdaderos cristianos, seguidores de Jesús. ¿No les gustaría? ¿Podemos alcanzarlo?
Amén, lo podemos alcanzar porque no es de nosotros, hermanos, es de Cristo, es de Dios. Tal vez por mis fuerzas yo no llegaría a ninguna parte, pero por la ayuda de Dios, espero con todos ustedes llegar al reino de Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanos.